Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio en esto que se llama acá Entre Aduaneros para que juntos continuemos con este continuo y permanente recorrido por toda la tarifa arancelaria, por supuesto, buscando casos prácticos que clasificar. Yo soy el licenciado Jorge Sandoval, les doy una vez más la bienvenida para irnos directamente con el tema del día de hoy. Les comento que en esta ocasión vamos a salirnos un poquito de la tarifa arancelaria. Vamos a hablar de clasificación, por supuesto, pero vamos a salirnos un poquito de la legislación, de la tarifa, de la ley del impuesto general de importación y exportación, para enfocarnos en un tema que es muy importante, que siempre tenemos que tener en mente y hay que abordarlo muy seguido, que es el tema de las consecuencias de una inexacta clasificación arancelaria. De hecho, ya hemos practicado en varias ocasiones, en varios videos de este tema, en diferentes polos, en diferentes situaciones legales, porque ya hemos platicado acerca de el caso PAMA, ¿verdad? Del procedimiento administrativo en materia aduanera, que está tipificado en la legislación, en la ley aduanera, precisamente en el artículo 150, y también hablamos un poquito acerca del embargo precautorio como una consecuencia también legal cuando clasificamos o cuando podrían darse supuestos de inexacta clasificación arancelaria. Hay consecuencias, ¿verdad? El PAMA y el embargo precautorio. También hemos hablado de infracciones y sanciones, si los podemos llamar de alguna manera nobles, porque no tienen mucho que ver con un embargo precautorio ni ninguna retención de mercancías, sino más que nada como multas administrativas, como es el caso del artículo 184 de la ley aduanera en vigor, y también, por supuesto, su artículo 185, que tipifica las sanciones a este artículo, a las infracciones tipificadas en el 184. Así que bueno, hemos hablado ya un poco por buen tiempo acerca de las consecuencias, ¿verdad?, legales de la inexacta clasificación. Hoy vamos a abordar en el mismo tema, pero otro polo distinto. Vamos a hablar también de las consecuencias que puede tener en el agente aduanal, ¿verdad? Cómo le podemos perjudicar al agente aduanal o también a la agencia aduanal, ¿verdad? Le estoy mencionando aquí dos figuras, el agente y la agencia, ¿verdad?, que legalmente ya están tipificadas también en la ley como tal, tanto la agencia como el agente aduanal. Entonces tiene repercusiones, una inexacta clasificación, sí, podemos perjudicar al agente aduanal. Ahorita vamos a ver de qué manera, porque la misma ley lo hace responsable, ¿verdad?, de la asignación de la correcta clasificación y también del NICO. ¿Dónde está tipificado esto o establecido en la ley? Bien, vamos a iniciar. Remitámonos al artículo 54 de la ley aduanera en vigor, que entre otras cosas pues establece algunas excluyentes de responsabilidad del señor agente aduanal y de la agencia aduanal, pero bueno, establece 4 excluyentes por ahí que tienen que ver con pago de contribuciones, cuotas, multas y algunos recargos, pero también establece que el agente aduanal y la agencia aduanal, si hago énfasis en esto, el agente aduanal y la agencia aduanal son responsables de la veracidad y exactitud, ¿verdad?, y trae 4 supuestos. El primero, bueno, es responsable de los datos e información suministrados. Es responsable de la determinación del régimen aduanero de las mercancías. Luego vamos a hacer un video también de los regímenes aduaneros. Y está donde nos vamos a estar enfocando. Dice que es responsable de la correcta clasificación arancelaria y de la exacta determinación del número de identificación comercial, ¿verdad?, del famoso NICO. Y también establece que el agente aduanal y la agencia aduanal son responsables también de asegurarse que el importador o exportador cuenten con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías. Entonces aquí hay bastante tema, ¿verdad?, que abordar. Son 4 supuestos, ¿verdad?, que según el artículo 54 de la ley aduanera, el agente y la agencia aduanal son responsables. En términos generales, el artículo 54 pues establece excluyentes de responsabilidad, ¿verdad?, que tienen que ver, como repito, con contribuciones, cuotas, multas y recargos, pero en esta ocasión vamos a estar enfocados también en lo que también el mismo artículo 54 hace
responsable, ¿verdad? Al agente y también a la agencia aduanal. Ahora, es complicado, esto es digno de tenerse muy en cuenta porque también este tema también orienta la atención al Código Fiscal de la Federación, y el Código Fiscal de la Federación pues tiene todo que ver con presunción de contrabando y también con algunos casos de causal de prisión, ¿verdad? De ir a prisión en ciertos supuestos. Vamos a ver qué dice el Código Fiscal en este tema que estamos abordando. Mira, cuando se declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las mercancías y con ello se omita el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias, se presume contrabando. Siempre hago mucho hincapié cuando leemos o cuando interpretamos leyes, ya sea arancelaria, ¿verdad?, en la tarifa, o sea ley aduanera en este contexto, o el Código Fiscal que estamos abordando. Cuando hablamos de un marco jurídico, o sea, lo que en términos legales, tenemos que tener muy en cuenta los términos. Aquí está diciendo que se presume contrabando cuando se declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria. ¿Pero cuándo? Bueno, cuando con ello se omita el pago de las contribuciones y las cuotas compensatorias. Esto está establecido en el Código Fiscal de la Federación, vigente al momento de estar grabando este video, en el artículo 103. Me gusta mucho a mí aclarar, siempre hacer la aclaración de que cuando estamos comentando algún artículo o alguna clasificación arancelaria también, siempre hay que aclarar de que se trata de datos vigentes al momento de estar grabando, porque pues estos son leyes y todo lo que tiene que ver con leyes pues es muy dinámico y podría no estar vigente más bien en otros tiempos cuando esté de alguna manera viendo este video, así que sí hay que aclararlo. Artículo 103, Código Fiscal de la Federación: se presume contrabando cuando se declare inexactamente la descripción o clasificación, pero cuando con ello se omita el pago de contribuciones o cuotas compensatorias. Así que eso está en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación. Esto, además obviamente una cosa no quita la otra. Esto además de la infracción del artículo 176, fracción primera de la ley aduanera en vigor, ¿verdad? Que en su numeral primero, numeral 1, dice que se comete esta infracción relacionada con la importación y la exportación cuando omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y en su caso cuotas compensatorias, se den estos casos. Entonces, si omites el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior o en su caso cuotas compensatorias, estás infringiendo la ley por lo dispuesto en el artículo 176, fracción primera de este mismo orden legal de la ley aduanera. Y bueno, también tiene su artículo 178 donde se tipifican las sanciones o las multas, ¿verdad? En el artículo 178, también fracción primera, dice que se hacen acreedores al pago de una multa del 130 al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos. Así que hay hay mucho tema de qué hablar aquí, ¿verdad? Cuando se declara inexactamente la clasificación arancelaria y se omitan pago de impuestos o cuotas, hay mucho tema, ¿verdad? Se presume contrabando también de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, y una cosa, repito, no quita la otra. Según la ley aduanera, pues también te haces acreedor a una multa y estás infringiendo la ley de acuerdo al artículo 176 de la ley aduanera. Esto es en cuanto a las mercancías. Ahora, en cuanto al agente aduanal, pues también hay bastante tema. Tenemos el artículo 165 de la ley aduanera que, bueno, establece ahí las causales de cancelación de patente del agente aduanal, ¿verdad? En su numeral 2, en este artículo 165 de la ley aduanera, dice que es causal de cancelación de patente cuando con motivo del reconocimiento aduanero de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación se dé alguno de los siguientes supuestos, y ahí desglosa varios. Ahorita vamos a ver el primer supuesto. En su inciso A dice que la omisión se dé el supuesto de la omisión en el pago de los impuestos al comercio exterior, derechos
y también cuotas compensatorias, en su caso, exceda a 330,900 pesos, cantidad aplicable a partir del 1 de enero del año en curso, de este año 2025. Al momento de estar grabando, repito, este video, esa es la cantidad aplicable según la ley. En dicha omisión, aquí también hace la aclaración, represente más del 10% del total de los impuestos que debieron pagarse. Bueno, si esto representa más del 10% del total de los impuestos que debieron pagarse, también incurres en este supuesto legal, ¿verdad? En causal de una cancelación de patente. Así que hay que tener mucho cuidado, porque también aquí tiene que ver con la inexacta clasificación arancelaria, porque podemos omitir o parciar totalmente impuestos o cuotas o derechos, de acuerdo a lo que estamos hablando, porque todo tiene que ver con la clasificación arancelaria de las mercancías. Entonces es muy importante que pues tomemos esto en cuenta, ¿verdad? A veces pensamos que clasificar mercancías pues es fácil o lo tomamos como muy relajado, pero no lo es. Es demasiado importante. Tenemos mucha responsabilidad como clasificadores aduanales en este orden de ideas, porque pues perjudicamos, como repito, tanto al importador o el exportador en ocasiones, o también al agente aduanal, porque finalmente es la mayoría de los casos para quien pues estamos trabajando. Entonces sí, es muy importante tener en cuenta este tema, que es bastante sensible, muy delicado. Bien, hay mucho tema, repito, hablamos de infracciones, sanciones, ley aduanera, código fiscal de la Federación, y entonces sí hay que, repito, tenerlo mucho en cuenta. Hasta aquí vamos a dejar este video. Yo me despido, no sin antes, pues como siempre, pedirles, si les gustó este material, pues me puedan regalar un like a fin de que podamos hacer crecer esta comunidad, y por supuesto puedan compartir este material con sus contactos a fin de llegar a más personas que les interese este tipo de contenido, ¿verdad? Queremos hacer crecer esta comunidad. También me gustaría mucho interactuar con ustedes. Si ustedes tienen alguna sugerencia, algún comentario en estos temas, pues háganmelo saber en los comentarios, y yo, en la medida que me sea posible, pues estaré respondiéndoles para poder interactuar un poquito más en estos temas. Bien, pues una vez más yo me despido, y bueno, nos vemos y nos escuchamos en el próximo Acá Entre Aduaneros. Saludos.